What did you say to Jeff Bezos? He's just a very nice guy. We have a relationship. I asked him about it. He said, well, I don't want to do that. And he took it off immediately. So he changed course. And will you take that same tactic with other CEOs if you I'll feel always like call people if I disagree with them. If I think that somebody's doing something that's incorrect, wrong, or maybe hurtful to the country, I'll call, absolutely. Wouldn't you want me to call? Biden wouldn't call because he didn't know what was happening. Última hora. Trump acorralado mientras Amazon abandona Estados Unidos. Por tarifas, caos de $13.000 millones en las cadenas de suministro. Una sacudida sísmica ha golpeado la economía estadounidense. Amazon, el titán del comercio electrónico, ha anunciado un retiro gradual de gran parte de sus operaciones dentro de Estados Unidos, luego de un impasse comercial que ha culminado en una guerra arancelaria sin precedentes. El detonante, una ronda de tarifas valoradas en más de $13.000 millones, producto directo de las tensiones crecientes entre la administración de Donald Trump y sus principales socios comerciales, particularmente en Asia. Esto es Radar de Poder. Comencemos. El anuncio cayó como una bomba en Washington. Según fuentes internas, la alta dirección de Amazon tomó la decisión tras meses de negociaciones fallidas con el Departamento de Comercio y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. Las nuevas tarifas, que afectaron fuertemente productos tecnológicos, logísticos y servicios en la nube, habrían vuelto insostenible continuar operando con los márgenes actuales. Las repercusiones no se hicieron esperar. Las cadenas de suministro comenzaron a colapsar, los proveedores entraron en pánico y el sector minorista vive uno de sus momentos más sombríos en décadas. En declaraciones recientes, ejecutivos de Amazon aseguraron que el entorno económico ya no es viable y que las políticas comerciales actuales comprometen la eficiencia, la innovación y la sostenibilidad operativa de la compañía. Aunque Amazon mantendrá presencia limitada en Estados Unidos. Para servicios esenciales y logísticos, se prevé el cierre de múltiples centros de distribución, despidos masivos y el desvío de inversiones hacia regiones como Sudamérica, el sudeste asiático y Europa del Este, donde el entorno fiscal y aduanero se considera más favorable. Donald Trump, por su parte, se ha mostrado desafiante, aunque visiblemente presionado. En sus primeras declaraciones tras conocerse la noticia, culpó a Amazon de chantaje económico y aseguró que Estados Unidos no necesita depender de monopolios tecnológicos para prosperar. Pero incluso dentro del Partido Republicano comenzaron a sonar las alarmas. La partida parcial de Amazon representa un golpe directo al empleo, al consumo interno y a la infraestructura tecnológica nacional. Más de 400.000 trabajadores podrían verse afectados directa o indirectamente en los próximos 6 meses. Estados como Texas, Ohio, Pensilvania, Florida y California, con grandes centros logísticos de Amazon, ya han iniciado reuniones de emergencia para mitigar el impacto económico. Las bolsas de valores reaccionaron con violencia. Nasdaq se desplomó un 7% en las primeras horas tras el anuncio, y las acciones de empresas dependientes de la red de Amazon, como FedEx, UPS o PIFI, sufrieron pérdidas históricas. En el extranjero, la noticia fue recibida con optimismo. Países como México, Polonia, India y Vietnam ya se preparan para absorber parte de la infraestructura que Amazon trasladará desde suelo estadounidense. Empresas contratistas y tecnológicas en esas regiones están viendo una lluvia inesperada de contratos, inversiones y oportunidades. Pero la incertidumbre reina dentro de Estados Unidos. El caos logístico generado por el éxodo de Amazon amenaza con incrementar precios, ralentizar entregas y deteriorar la confianza del consumidor. Supermercados, farmacias y tiendas en línea ya reportan dificultades para reabastecerse. Y lo más preocupante, pequeñas y medianas empresas, que dependen de Amazon para distribuir sus productos, podrían quedar en el limbo comercial. Mientras tanto, la administración Trump ha convocado reuniones de emergencia con líderes empresariales, pero muchos consideran que el daño ya está hecho. La retórica confrontativa, los aranceles punitivos y la falta de diálogo han creado un entorno en el que incluso los gigantes no se sienten seguros. El impacto no solo es económico. A nivel geopolítico, el retiro de Amazon puede interpretarse como un símbolo del debilitamiento de la hegemonía tecnológica estadounidense. En una era en la que el poder digital define el liderazgo global, perder a uno de sus mayores representantes podría reconfigurar por completo el tablero internacional. Y en las calles, la preocupación crece. Empleados con miedo al desempleo, consumidores enfrentando retrasos y precios inflados, empresarios atrapados en un sistema que se desmorona. La decisión de Amazon marca un antes y un después en la historia del comercio estadounidense, y Donald Trump, acorralado,
enfrenta una tormenta de proporciones inéditas. Y la tormenta no solo es económica, sino también política. Las cámaras del Congreso se han convertido en un campo de batalla donde demócratas y republicanos se culpan mutuamente por el desplome comercial. Los primeros argumentan que la política arancelaria de Trump fue una apuesta temeraria sin estrategia de salida, mientras que sectores republicanos más moderados ya consideran distanciarse del expresidente en un año crucial para las elecciones. Los analistas políticos advierten que este episodio podría convertirse en un punto de inflexión en la narrativa del nacionalismo económico. Lo que alguna vez se presentó como un esfuerzo por proteger a los trabajadores estadounidenses, hoy está siendo visto como una causa directa de miles de despidos, quiebras en cadenas de suministro y una mayor dependencia de plataformas extranjeras. El eslogan America First se está viendo eclipsado por una realidad global en la que incluso las grandes corporaciones deciden alejarse de Estados Unidos para poder seguir operando eficientemente. Mientras tanto, los efectos colaterales se extienden. Walmart, Target y Best Buy ya reportan tensiones severas en sus propias redes logísticas y han empezado a presionar al gobierno federal para negociar algún tipo de tregua comercial que permita revertir parte del éxodo. Algunas de estas compañías ya han alertado a sus inversionistas de potenciales interrupciones en el suministro y aumentos de costos operativos de hasta un 30%. Por otro lado, los gigantes tecnológicos como Apple y Google están observando cuidadosamente la situación. Si Amazon, con su vasto imperio de infraestructura física y digital, decide deslocalizar parte de su operación, el precedente que deja podría empujar a otros colosos de Silicon Valley a considerar alternativas fuera de las fronteras estadounidenses. Algunos insiders ya señalan movimientos discretos por parte de empresas del sector para diversificar sus cadenas de suministro en lugares como Brasil, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. En el plano diplomático, China ha aprovechado la coyuntura para redoblar su influencia. Con tarifas más competitivas, acuerdos comerciales bilaterales más ágiles y una postura menos conflictiva que la administración Trump, ha logrado atraer inversiones y seducir a gigantes tecnológicos que ven en Asia una zona más estable para operar. Esta dinámica está provocando una redefinición del eje comercial global, donde Estados Unidos podría perder su posición central si no toma medidas correctivas de manera urgente. A nivel ciudadano, el impacto ya se siente. Los precios de productos cotidianos empiezan a elevarse, desde artículos de cocina hasta componentes tecnológicos, pasando por productos médicos y bienes esenciales. Los tiempos de entrega en ciudades como Nueva York, Chicago, Phoenix y Los Ángeles se han duplicado en solo 2 semanas. Y los minoristas independientes, que usaban Amazon como vitrina principal para sus productos, están perdiendo ventas aceleradamente. Incluso el mundo rural, tradicionalmente más alineado con la política trumpista, está empezando a expresar frustración. Agricultores y pequeños productores que dependían de la logística de Amazon para enviar sus productos a zonas urbanas ahora están completamente paralizados. La promesa de recuperar la autosuficiencia nacional se está viendo empañada por una crisis logística sin precedentes. Mientras la administración intenta apagar los incendios que ella misma encendió, las encuestas empiezan a reflejar el descontento social. Los índices de aprobación de Trump se han desplomado 8 puntos en solo una semana, según la firma Gallup. Y aunque su base más fiel sigue defendiendo su retórica anti-China, la presión económica en los hogares norteamericanos podría ser el factor decisivo que reconfigure el tablero electoral. Por ahora, Amazon sigue adelante con sus planes de retirada parcial, reorganización logística global y nuevas inversiones fuera del territorio estadounidense. Lo que alguna vez fue un símbolo del ingenio americano, ahora se convierte en una advertencia global. Incluso los imperios digitales pueden caer cuando las decisiones políticas entran en conflicto con la realidad del comercio moderno. Y mientras los pasillos de la Casa Blanca se llenan de urgencia y el Congreso se consume en disputas, el resto del mundo observa. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de Amazon, ni el liderazgo de Trump, sino el lugar que Estados Unidos ocupará en el mundo durante las próximas décadas. Mientras tanto, en los pasillos del Congreso estadounidense, el ambiente es tenso. Tanto demócratas como republicanos se acusan mutuamente de haber permitido una dependencia excesiva de corporaciones multinacionales como Amazon, al tiempo que impulsaban políticas que incentivaban la deslocalización y la terciarización de la economía. En medio de ese cruce de señalamientos, se están cocinando propuestas legislativas de emergencia que incluyen incentivos fiscales para retener compañías tecnológicas, subsidios a cadenas logísticas internas y la creación de un fondo de compensación para los trabajadores afectados por la salida de Amazon. Pero estas propuestas llegan tarde para muchas regiones ya afectadas. En el llamado Amazon Belt,
una franja que abarca desde Kentucky hasta Nuevo México, donde Amazon tenía más de 100 centros de distribución. Ya se reportan cierres de comercios, reducciones de jornada y crisis en los gobiernos municipales que dependían de los impuestos y empleos generados por la compañía. Lo que comenzó como una medida arancelaria ha generado un efecto dominó que alcanza sectores como el inmobiliario, el transporte de carga y hasta la educación técnica, pues miles de estudiantes estaban siendo formados para integrarse en industrias que hoy se desvanecen. Internacionalmente, el resto del mundo observa con asombro cómo uno de los pilares de la economía digital estadounidense tambalea. Gobiernos aliados, como el del Reino Unido, Alemania y Japón, han enviado delegaciones diplomáticas para intentar interceder y promover una mesa de diálogo entre Washington y Amazon. Sin embargo, el clima en la Casa Blanca es de resistencia. En una rueda de prensa reciente, un portavoz del Ejecutivo afirmó: "Ninguna empresa está por encima de la soberanía económica de los Estados Unidos. Si eso significa sufrir un poco para luego fortalecernos, así será". Las declaraciones no tardaron en tener repercusión. El director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Estados Unidos advirtió que la salida de Amazon es apenas el primer gran golpe y que muchas otras empresas están evaluando escenarios de contingencia ante un entorno comercial volátil, politizado y económicamente inseguro. Y es que el daño no es solo económico. La imagen global de Estados Unidos como tierra de oportunidades y epicentro de la innovación ha comenzado a resquebrajarse. Varios analistas internacionales comparan este momento con el declive industrial de los años 70, pero a una velocidad mucho mayor debido a la interconectividad actual. La huida de Amazon del mercado estadounidense podría marcar el inicio de una tendencia de desinversión que, si no se contiene, colocará a Estados Unidos en una posición periférica dentro del mapa digital global. Al interior de Amazon, el mensaje es claro: ya no se sienten en casa. Reportes internos filtrados a la prensa indican que, desde hace meses, la empresa venía preparando un plan de contingencia geoeconómico, con sedes alternativas, rutas logísticas rediseñadas y acuerdos bilaterales firmados con gobiernos dispuestos a brindar mayor estabilidad jurídica. El éxodo no fue impulsivo, fue estratégico. Y mientras Jeff Bezos continúa haciendo apariciones calculadas y líderes empresariales mundiales piden cordura, la fractura entre el poder político y el poder corporativo en Estados Unidos nunca había sido tan evidente. El país que alguna vez lideró la globalización ahora comienza a sentir sus propias grietas desde dentro, justo en la era donde el aislamiento ya no es una opción viable. El futuro inmediato parece marcado por una combinación de incertidumbre, ajustes dolorosos y un rediseño del orden comercial global que muchos aún no terminan de comprender por completo. Pero para Amazon, la decisión ya fue tomada. Y para el resto del mundo, el reloj ha comenzado a correr. Mientras las piezas del tablero económico se siguen reacomodando, los mercados financieros reaccionan con volatilidad. El Nasdaq experimentó su mayor caída intradía en lo que va del año, perdiendo más de 700 puntos en cuestión de horas tras conocerse detalles adicionales sobre la retirada operativa de Amazon en territorio estadounidense. Grandes fondos de inversión han comenzado a redirigir capitales hacia mercados más predecibles, como India, Emiratos Árabes Unidos y ciertas regiones de América Latina que ya han iniciado conversaciones con Amazon para establecer centros logísticos alternativos. En paralelo, los centros tecnológicos de Silicon Valley no ocultan su preocupación. Aunque Amazon no es una empresa de software puro como Google o Apple, su influencia en la infraestructura digital es gigantesca. AWS, Amazon Web Services, su división de servicios en la nube, proporciona soporte a cientos de miles de empresas, incluidas startups, plataformas gubernamentales, hospitales, universidades y hasta bancos. Aunque por ahora AWS no ha anunciado movimientos drásticos, el hecho de que su matriz haya tomado una decisión de tal magnitud hace que muchos usuarios comiencen a migrar hacia alternativas como Microsoft Azure o Google Cloud, por temor a futuras inestabilidades. En los sindicatos de trabajadores, la atmósfera es de alarma. Decenas de miles de empleados han quedado en el limbo, sin una respuesta clara de la compañía ni del gobierno federal. Las centrales obreras han solicitado reuniones de emergencia con el Departamento de Trabajo y han exigido que se activen medidas de contención y planes de reubicación laboral inmediata. No estamos hablando de robots ni de inteligencia artificial. Estamos hablando de padres, madres, jóvenes trabajadores que hoy no saben si podrán pagar el alquiler o poner comida en la mesa la próxima semana, expresó en rueda de prensa la vocera de uno de los sindicatos afectados en Ohio. Pero mientras la política interna se recalienta, la administración Trump sigue firme en su retórica. En una reciente intervención en un evento económico en Atlanta, el expresidente
quien ha incrementado su presencia mediática ante una eventual candidatura en 2028, afirmó: "Las grandes corporaciones se acostumbraron a enriquecerse a costa del trabajador estadounidense. Si eso significa que algunas tengan que empacar y marcharse, que así sea. Nosotros reconstruiremos desde cero, con empresas patriotas que respeten nuestra soberanía". Estas declaraciones, lejos de calmar las aguas, han sido interpretadas como un mensaje directo a otras grandes tecnológicas que, en privado, también están evaluando cambios estratégicos. La ruptura entre los gigantes del capital y la clase política se está tornando estructural y muchos expertos coinciden en que Estados Unidos se enfrenta a una encrucijada histórica. O redefine su modelo económico para un nuevo orden global, o corre el riesgo de quedar atrapado en un conflicto de intereses que socave su competitividad durante décadas. Mientras tanto, en Canadá, México, Brasil, Emiratos Árabes y Tailandia, algunos de los países donde Amazon está aumentando su inversión, los gobiernos celebran lo que consideran una reconfiguración de oportunidades. Desde Bangkok, el ministro de Economía tailandés declaró: "Estados Unidos ha decidido volverse hacia adentro. Nosotros abrimos nuestras puertas al futuro". El impacto en la cultura del consumidor estadounidense también comienza a hacerse visible. Usuarios han comenzado a reportar retrasos inusuales en entregas, disminución en la variedad de productos y aumentos de precio en artículos esenciales. El efecto dominó llega incluso al ecosistema de pequeñas y medianas empresas que dependían de Amazon como plataforma de ventas. Miles de emprendedores ahora deben reinventarse o emigrar a plataformas extranjeras, en un mercado que se fragmenta cada vez más. Y así, en un giro sin precedentes, una nación que durante décadas definió la narrativa de la globalización, el libre comercio y el capitalismo digital, ahora se ve forzada a repensar su lugar en el mundo. Amazon ha encendido una señal de advertencia que pocos esperaban tan pronto. El reloj económico de Estados Unidos ha empezado a contar hacia una nueva era. En medio de esta tormenta económica y política, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. La Unión Europea ha convocado a una sesión especial del Parlamento Europeo para discutir las implicaciones globales del retiro parcial de Amazon de los Estados Unidos y especialmente los riesgos de fragmentación en las cadenas globales de valor. Francia y Alemania, dos de los países más influyentes del bloque, ya se encuentran en negociaciones bilaterales con Amazon para expandir sus operaciones logísticas y de distribución en suelo europeo, mientras que países como Polonia, República Checa y España ofrecen incentivos fiscales y exenciones regulatorias para atraer la nueva inversión. En Asia, China viste el conflicto con una mezcla de satisfacción estratégica y cautela. El gobierno de Pekín, a través de sus medios estatales, ha emitido comunicados celebrando lo que denominan una confirmación del fracaso del aislacionismo económico estadounidense. A la vez, el gigante asiático ha intensificado su campaña para promover plataformas de comercio electrónico propias, como Alibaba y JD.com, como alternativas viables para cubrir los vacíos que Amazon puede dejar en el mercado global. Varios países del sudeste asiático, incluyendo Vietnam, Indonesia y Malasia, también han entrado en contacto con estas plataformas chinas para redirigir el flujo de bienes ante la creciente incertidumbre en Occidente. En el plano interno estadounidense, las tensiones entre estados se profundizan. Gobernadores de estados altamente dependientes del ecosistema de Amazon, como Tennessee, Kentucky, Nevada y Texas, han comenzado a presionar públicamente a la administración federal para buscar una solución negociada con la empresa. Las cámaras de comercio estatales advierten que, de no revertirse la situación, podrían enfrentar una ola de desempleo que no se veía desde la crisis del 2008. En Nueva York, donde Amazon posee uno de sus centros tecnológicos más importantes, las autoridades municipales evalúan declarar estado de emergencia económica ante la posibilidad de cierre parcial de operaciones. Por su parte, Jeff Bezos se ha mantenido mayormente en silencio. Solo se ha limitado a publicar un escueto mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, donde escribió: "El futuro pertenece a quienes entienden que la adaptabilidad no es una opción, es una necesidad. Seguimos adelante". Esta frase, ambigua pero poderosa, ha sido interpretada como un mensaje tanto para sus detractores como para los mercados. Amazon no se retira del juego, solo está cambiando las reglas. Los analistas más agudos señalan que esto podría representar el inicio de una fase nueva en la historia corporativa global. Las megacorporaciones reconfigurando sus estrategias a partir de criterios soberanos, fiscales y logísticos completamente nuevos, al margen incluso de las presiones políticas tradicionales. Para algunos, esto es una amenaza directa a los estados-nación. Para otros, el paso inevitable hacia un mundo multipolar donde las empresas son actores tan poderosos como los gobiernos.
El impacto también ha llegado al sector educativo. Varias universidades estadounidenses, muchas de las cuales mantenían convenios de investigación y desarrollo con Amazon, han reportado cancelaciones de fondos, suspensión de becas y retrasos en proyectos conjuntos. Esto ha generado una ola de protestas estudiantiles en campus como MIT, Stanford y la Universidad de Texas, donde los alumnos exigen respuestas tanto a la empresa como a las autoridades educativas. No pueden darnos la espalda justo cuando más dependemos de la innovación, exclamó un estudiante de ingeniería frente a una pancarta que decía «Amazon nos traicionó». Mientras tanto, las cadenas noticiosas internacionales transmiten en vivo lo que ya se perfila como uno de los eventos económicos más disruptivos del siglo XXI. Las oficinas centrales de Amazon en Seattle están rodeadas de periodistas, trabajadores y manifestantes. Las grandes avenidas del centro de la ciudad han sido cerradas y el tránsito aéreo sobre la zona está restringido, mientras se rumorea que ejecutivos de alto rango de la compañía se preparan para una conferencia de prensa sin precedentes. El epicentro de la tormenta está en movimiento. Las alarmas suenan en Washington, Beijing, Bruselas, Sao Paulo, Toronto y Riad. Cada capital del mundo está midiendo sus movimientos, entendiendo que la decisión de Amazon y la respuesta que Trump ha dado no es simplemente un conflicto entre una empresa y un gobierno, sino el primer capítulo de una transformación profunda que afectará a millones de personas en todas las latitudes durante generaciones. Mientras tanto, la presión sobre la Casa Blanca se intensifica. El Congreso estadounidense, dividido entre republicanos leales a Trump y demócratas críticos de su política comercial, ha comenzado una serie de audiencias de emergencia. El Comité de Comercio y Energía del Senado convocó a economistas, CEOs de empresas afectadas y representantes sindicales para evaluar el impacto directo del retiro de Amazon y los efectos colaterales de los aranceles. Algunos testimonios han sido especialmente alarmantes. Se estima que más de 3 millones de empleos indirectos podrían estar en riesgo si la situación se prolonga más de 3 meses. Los medios conservadores han comenzado a fragmentarse, mientras que algunos conductores tradicionales como Tucker Carlson han defendido la postura dura de Trump como una estrategia valiente para recuperar el control de la manufactura. Otros comunicadores como Megyn Kelly han empezado a cuestionar la viabilidad de una guerra comercial sin plan de contingencia. En el otro extremo del espectro, medios progresistas como MSNBC y CNN han intensificado su narrativa sobre el daño irreversible de las políticas económicas nacionalistas. En los mercados financieros, el caos es ya evidente. El Dow Jones cayó un 7% en tan solo 48 horas tras el anuncio de Amazon, y en Nasdaq, donde cotizan la mayoría de las grandes tecnológicas, ha registrado su peor semana desde la pandemia de 2020. Las acciones de Walmart, Target, Best Buy y otras minoristas han sido especialmente golpeadas, ante el temor de una fuga masiva de consumidores hacia plataformas internacionales que operan fuera del territorio estadounidense, o incluso hacia canales clandestinos de comercio digital. Además, se ha iniciado una especie de efecto dominó empresarial. Otras compañías multinacionales, entre ellas Apple, Microsoft, Tesla y General Motors, han comenzado a revisar sus propias estructuras logísticas y operativas en Apple, por ejemplo, ha cancelado discretamente una expansión prevista de su sede en Austin, Texas, y se rumorea que ya está en conversaciones con el gobierno indio para expandir su capacidad de manufactura allí, algo que el propio Tim Cook evitó confirmar en una reciente entrevista. El Departamento del Tesoro, por su parte, ha intentado calmar los mercados mediante comunicados que aseguran un plan de acción inmediata para proteger los empleos y reforzar la cadena de suministro nacional. Sin embargo, la falta de detalles y la ausencia de medidas concretas han hecho poco para revertir el sentimiento de incertidumbre. Economistas del Brookings Institution han advertido que si no se revierte la fuga empresarial y no se mitigan los efectos del arancel del 13B, el PIB estadounidense podría contraerse en un 1,2% durante el tercer trimestre del año. En el ámbito sindical, los líderes de algunas de las agrupaciones más grandes, incluyendo el Teamsters y el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, SU, han anunciado movilizaciones nacionales para presionar al gobierno a negociar directamente con Amazon. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras se destruyen empleos por decisiones tomadas sin consulta, expresó enérgicamente Mary Kay Henry, presidenta del SU, frente a una multitud congregada en Chicago. Mientras tanto, el propio Donald Trump ha mantenido una postura desafiante. En un mitin reciente en Ohio, volvió a criticar duramente a Jeff Bezos, refiriéndose a él como el gran manipulador del sistema y acusándolo de chantajear a los Estados Unidos. Si no quieren estar aquí, que se vayan. Nosotros reconstruiremos.
América no necesita de nadie para ser grandiosa, exclamó ante miles de seguidores. Sin embargo, incluso entre su propia base comienzan a surgir dudas. Agricultores, transportistas y pequeños comerciantes, muchos de ellos votantes habituales del Partido Republicano, comienzan a sentir los estragos de los retrasos, la escasez y la subida de precios. En un intento desesperado por contener el caos, algunos senadores republicanos han comenzado a deslizar propuestas para moderar los aranceles o establecer un canal de diálogo directo con las empresas afectadas, incluyendo Amazon. La senadora de Maine, Susan Collins, ha sugerido incluso la creación de una mesa de reindustrialización nacional con participación de las grandes tecnológicas, sindicatos y cámaras de comercio. Sin embargo, hasta ahora no hay señales de que la Casa Blanca vaya a ceder en su postura. Mientras el reloj avanza y las consecuencias se expanden como una onda sísmica por todo el planeta, lo único claro es que esta crisis va mucho más allá de una empresa y un mandatario. Lo que está en juego es el equilibrio de poder económico mundial, y la pregunta que se cierne sobre todo es si estamos ante el inicio de un nuevo orden o el colapso del antiguo. A medida que se intensifica el conflicto económico, las repercusiones comienzan a sentirse más allá de las fronteras de Estados Unidos. Gobiernos europeos han manifestado su preocupación por la volatilidad en el comercio global. La Comisión Europea convocó una sesión extraordinaria para analizar los efectos de la salida de Amazon de Estados Unidos y sus implicaciones en la logística internacional, especialmente en lo relativo al tráfico de bienes entre Asia, América y Europa. Empresas de mensajería como DHL, FedEx y UPS han reportado un incremento abrupto de solicitudes para redireccionar cadenas de suministro, lo cual ya ha comenzado a saturar aeropuertos estratégicos en Alemania, Países Bajos y España. En Asia, países como Corea del Sur y Singapur han empezado a cortejar abiertamente a Amazon para que instale allí sus centros operativos principales, prometiendo incentivos fiscales, infraestructura de primer nivel y mano de obra altamente capacitada. La India, que ya venía trayendo parte de la producción tecnológica que antes se concentraba en China, se ha posicionado como uno de los grandes beneficiarios potenciales de este reordenamiento. Incluso Vietnam y Filipinas han ofrecido terrenos e incentivos para absorber parte del ecosistema logístico y comercial que Amazon dejaría vacante en suelo norteamericano. Por otro lado, se ha generado un pánico estratégico entre los grandes minoristas estadounidenses que dependen de Amazon no solo como plataforma de venta, sino como soporte logístico. Decenas de marcas medianas, desde ropa hasta artículos electrónicos, han reportado pérdidas de ingresos de entre 20 y 35% en tan solo los primeros 5 días después del anuncio. Muchas de estas empresas no tienen la infraestructura necesaria para migrar rápidamente a otras plataformas o establecer sus propias redes de distribución, lo que agrava aún más su vulnerabilidad. Al interior del gobierno estadounidense, las tensiones no cesan, mientras la oficina del representante de comercio de Estados Unidos mantiene el tono agresivo en sus declaraciones. El Departamento de Estado intenta calmar a los aliados comerciales tradicionales, enviando delegaciones diplomáticas a México, Canadá, Reino Unido y Japón para evitar un efecto dominó de desinversión. A pesar de estos esfuerzos, el impacto psicológico de ver a una de las empresas más grandes del mundo abandonar suelo estadounidense ha calado hondo en la comunidad internacional. En Wall Street, el escepticismo se ha transformado en temor. Analistas como Mohamed El-Erian y Ray Dalio han comenzado a emitir alertas directas sobre una posible recesión técnica si las tensiones no se disipan antes del cierre del segundo trimestre. La Reserva Federal, que había optado por una postura cautelosa durante la última subida de tasas, ya enfrenta presiones para intervenir, mientras el índice de confianza del consumidor registra su caída más pronunciada desde 2008. Pero tal vez el punto más crítico no está en los mercados ni en la política, sino en la percepción pública. Una reciente encuesta de Gallup indica que el 68% de los estadounidenses considera que el país va en la dirección equivocada en términos económicos. Lo más significativo es que por primera vez desde 2016, un número considerable de votantes republicanos, un 37%, comienza a cuestionar abiertamente las decisiones económicas de Donald Trump. Mientras tanto, en redes sociales, hashtags como #AmazonSí y #Tariff Collapse han acumulado millones de publicaciones, memes y vídeos de protesta desde todas partes del país. Por su parte, Jeff Bezos ha optado por una estrategia de comunicación muy calculada. Lejos de las confrontaciones directas, el fundador de Amazon ha utilizado sus redes personales y algunos espacios estratégicos en medios como Bloomberg y el Washington Post, propiedad del propio Bezos, para enviar mensajes de advertencia no solo al gobierno estadounidense, sino al mundo empresarial. En una de sus publicaciones más comentadas, escribió:
Las decisiones basadas en el orgullo político rara vez son sostenibles. La innovación y la cooperación global siempre terminan encontrando su camino. En este contexto, las fábricas, los centros de distribución y las oficinas de Amazon en Estados Unidos se encuentran en pleno proceso de cierre o transformación. Miles de trabajadores han comenzado a recibir notificaciones de suspensión temporal o despido, mientras las cámaras empresariales y las autoridades locales luchan por encontrar soluciones a lo que ya se considera una emergencia económica en muchas regiones. La tormenta está lejos de disiparse, y todo parece indicar que lo que comenzó como una disputa comercial más ha evolucionado en tiempo récord hacia un rediseño radical del equilibrio económico global. Conforme avanza la crisis, empiezan a emerger nuevas voces dentro del Congreso de los Estados Unidos que, en un giro inesperado, comienzan a exigir explicaciones al propio exmandatario Donald Trump y al actual liderazgo republicano. La senadora republicana Lisa Murkowski ha declarado que las políticas arancelarias han creado una tormenta de consecuencias imprevistas que amenaza directamente la base económica del país. Y el senador independiente Angus King calificó la salida de Amazon como una catástrofe empresarial sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos. Los medios internacionales no se han quedado atrás. BBC, Al Jazeera, RT y France 24 abrieron sus noticieros principales con imágenes de centros de distribución cerrados, protestas de trabajadores de Amazon en Texas y declaraciones tensas de economistas y figuras políticas. Bloomberg, por su parte, publicó un editorial con un titular demoledor: "El mundo sigue adelante sin Estados Unidos". Mientras tanto, los pequeños comerciantes estadounidenses, que durante años confiaron en Amazon como su trampolín digital, enfrentan una pesadilla logística. Uno de los testimonios más virales ha sido de Mark Hughes, propietario de una tienda de artículos artesanales en Kansas, quien aseguró en entrevista con NPR: "Tardamos 5 años en construir nuestro modelo de negocio dentro de Amazon. Y ahora, en cuestión de días, nos lo arrebatan sin una alternativa real". Este tipo de testimonios se repiten por cientos en redes sociales, generando una ola de indignación popular difícil de contener. La situación ha llegado al punto en que incluso otras grandes empresas tecnológicas han empezado a replantear sus planes dentro del territorio estadounidense. Según reportes internos filtrados a medios especializados, compañías como Shopify, Alibaba e incluso Apple estarían considerando la diversificación total de sus operaciones fuera de Estados Unidos. Si no se restablece la estabilidad comercial, esto podría suponer la mayor migración empresarial desde la Gran Depresión. Las universidades también se han visto afectadas. Varias instituciones académicas que colaboraban con Amazon en investigación y desarrollo han visto congelados proyectos clave en inteligencia artificial, robótica y logística. El MIT, por ejemplo, ha confirmado la suspensión de 3 programas con participación de Amazon Web Services, AWS, mientras que Stanford y Carnegie Mellon han emitido comunicados expresando preocupación por la pérdida de talento y fondos para investigación. Pero si hay un sector especialmente sacudido por la salida de Amazon, es el de la inteligencia artificial aplicada al consumo, un campo donde Amazon tenía inversiones multimillonarias. Al perder el acceso directo al mercado estadounidense, Amazon ha comenzado a trasladar sus desarrollos de IA y Machine Learning a países como Alemania, Corea del Sur y Singapur. Esto podría marcar una pérdida irrecuperable para el liderazgo tecnológico estadounidense en los próximos años. Por otro lado, la presión pública sobre Trump se ha intensificado. En su último evento público, el expresidente aseguró que ninguna empresa está por encima de los intereses patrióticos de Estados Unidos, pero sus palabras no lograron calmar los ánimos. Multitudes de manifestantes lo recibieron en Ohio coreando consignas como "No se puede tuitear la economía de regreso" y "Trump cerró Amazon". Mientras tanto, Jeff Bezos ha convocado una reunión extraordinaria con sus principales ejecutivos en Dubái para acelerar la reconversión global de la empresa. Las ramificaciones de esta situación ya están siendo analizadas en reuniones de emergencia del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, ante el temor de un desorden macroeconómico global que podría afectar las cadenas de suministro durante años. En las bolsas de valores, el Dow Jones ha registrado 5 jornadas consecutivas en rojo y analistas ya hablan abiertamente de una tormenta perfecta económica que apenas comienza a gestarse. Lo que parecía impensable hace apenas unos meses, hoy es una dolorosa realidad. Estados Unidos, la cuna de las grandes corporaciones tecnológicas y del comercio electrónico global, se encuentra ahora aislado por sus propias decisiones. Las señales del colapso ya no son alarmas, son hechos consumados. Y así llegamos al final de este impactante recorrido por una de las noticias más sorprendentes del año.
La salida de Amazon de Estados Unidos no es solo un hito empresarial. Es el reflejo de una crisis económica, política y social que está redefiniendo el mapa global del poder. ¿Qué sigue para la economía de Estados Unidos? ¿Podrá el país recuperarse del golpe? ¿O estamos presenciando el comienzo de una nueva era donde las decisiones políticas pesan más que la lógica empresarial? Si quieres estar al tanto de más noticias como esta, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejarnos tu opinión en los comentarios. Esto apenas comienza.